Welcome to the World United. Welcome to the World United. Ecológico, del amor, de la transformación, de la conciencia y la sabiduría. Es decir, dejan personas o inspiran personas o dejan un movimiento o unos documentos. ¿Cómo es que siembran esa semilla en cada territorio por el que van itinerando? Los escuchamos, Paul y Ana Beatriz. Gracias. Ay, qué pena, no, se nos abrió otra cosa y no podíamos abrir el micrófono. Sí, nosotros empezamos en Alemania, conocimos esta fundación PISTRI, en el caso de la siembra de árboles, y lo que hicimos en Alemania fue también abrir un polen con unas ceremonias. No sé si recuerdan a varios indígenas como el abuelo Rodolfo del Amazonas y el señor Suaye. Se hizo un trabajo en Alemania de abrir ese polen para que regrese nuevamente esos saberes. El caso de Paul, que trabaja en la parte druida y tiene esa parte ancestral que viene recopilando. Entonces, eso fue lo que hicimos, un trabajo muy intenso en Alemania con más o menos 3 viajes, y se están abriendo unas matrices en Alemania. 9 matrices para abrir ese polen, para que vuelvan los animales, para que haya esa conciencia, para que haya ese despertar y regresemos a ese, ¿cómo le diría? Ese nuevo amanecer, sería, no amanecer, sino un nuevo ser humano en forma de celtas, de pueblo celta. Sí, con toda la cultura de sabiduría de nosotros ancestros, en forma también de como de la forma de los druidas. ¿Sí? Los druidas están mediadores, ¿sí? Entre los pueblos, entre familias, entre la religión antigua, la religión moderna, también de los derechos, también de la medicina, y están realmente mochileros antiguos o viejos. Sí, y en esta forma sí sembramos también los árboles de paz en ceremonia, en una ceremonia de más o menos 1 a 2 horas, con canciones, con bendiciones, con oraciones, para conectar todos los árboles sobre un cristal, ¿sí? que tiene, como ustedes conocen, todos los colores, los 7 colores de arco iris, es dentro de un cristal. Y sobre el cristal y los raíces y la corona, los árboles se conectan en forma como sus espíritus, sus seres, planta, árbol, conecta uno al otro sobre como una red social. ¿Sí? Solo las raíces y de las coronas de los diferentes árboles. Y si sembramos millones de árboles, se conectan como una red social de la naturaleza y conectan también en esta forma un cambio de switch mentalmente también en los seres humanos, porque es también una parte de la misión que sembramos en las familias, en casa, una semilla de un árbol, y los niños cuidan. El árbol, por ejemplo, crece hasta 2 años y después sembran a la naturaleza. Perfecto, Paul. Te iba a preguntar algo muy puntual, Ana Beatriz. ¿Tú eres de dónde? ¿De aquí, de Colombia, o de dónde eres? Yo soy colombiana, nací en Cundinamarca, en Pacho, Cundinamarca, en una población que se llama El Peñón, y desde los 14 años vivo en Colombia hasta el año pasado. Pues he viajado a Alemania con Paul en ese caminar de la apertura de conciencia, de espiritualidad, y ahí vamos en este tema de las fundaciones.
una que tenemos como humano consciente, y lo que quisimos hacer de transformación, de amor, de sabiduría en este tema de la espiritualidad y ser nosotros. Donde estemos, hacemos ese despertar también de las personas y por lo menos hacemos una conferencia y charla. No sé, aquí ha empezado a llover muy fuerte, no sé si escuchan un poco. Y conectamos con los pueblos indígenas todo el mundo. Sí, ese es otro tema que hemos conectado con los mamos, con los arhuacos, bueno, los arhuacos son mamos, los indígenas, y también en el trabajo de la Universidad Nacional, con una fundación que se llama La de Gloria. Sí, de la Gloria, sí, Inés. De Gloria Inés. Gloria Inés. Sí, Saber y Vida. Saber y Vida, y nos hemos conectado con muchas personas indígenas, de estudiantes de allí de la universidad y personas que vienen a trabajar, como la abuela Eufrasia, como, bueno, Jesús que murió. Perfecto, Ana Beatriz, sí, conocemos todo eso. Vamos a avanzar, Elvia, gracias Paul y Ana Beatriz, ahí estamos conectados. Elvia Sánchez, Elvia, si nos estás escuchando, queríamos hacerte una preguntita, vamos a avanzar mientras Elvia se conecta a Laura Rivas. Laura, no la veo. Laura, ya te vi. Laura, cuéntanos una cuestión de este mensaje tuyo, de este reciclaje emocional para el reciclaje ambiental. ¿Cómo ha sido ese tejido entre una región tan profundamente natural y tan profundamente cultural, pero tan lacerada por la civilización como es Isminia, como es el Chocó, y ya una metrópoli, sociedad mayoritaria con todas las virtudes, pero también con todos los vicios de la civilización, de la sociedad mayoritaria, de la civilización occidental como es Medellín? Hay dos niveles. ¿Cómo se recicla? ¿Cómo se teje? Orlando, muchísimas gracias y es una pregunta maravillosa. Me voy a permitir hacer referencia a algo. Efectivamente, lo que usted está diciendo es una realidad. Y eso también es el mensaje de reciclaje emocional, porque nosotros tenemos que entender que la convicción o la forma como se lee el medio ambiente depende mucho del contexto, de la cultura, de la idiosincrasia, incluso de roles políticos, instituciones. Es una suma de muchas variables. Tener la oportunidad de vivir la experiencia y los dos escenarios que son totalmente diferentes en el departamento del Chocó y en Antioquia como tal, nos ha dado la fortaleza de migrar a metodologías y a formas de llegar, Orlando, totalmente diferentes, pero con el mismo foco y el mismo énfasis de que todo parte de nosotros como seres conscientes. En el Chocó, la forma como se concibe el reciclaje se concibe de una manera diferente, en el decir de que es que necesitamos cuidar la madre agua, necesitamos cuidar la selva, necesitamos cuidar nuestra cultura, y entonces las estrategias que la Fundación ejerce en esta ciudad es totalmente diferente. Allá es mucho más de conectar, porque la esencia de esa vida natural, selvática, permite tener que tomar alternativas y acciones diferentes. Nosotros allá en el Chocó, para comentarte, hemos llegado con estrategias como campamentos, venga, reciclemos, porque es que el agua donde tú estás tirando literalmente los residuos es el agua donde tú sacas y extraes los peces, es el agua donde tú cocinas, es el agua donde tú bañas, es el agua que te entrega absolutamente todo. Y acá en Medellín, que ya es una metrópoli, entonces la concepción que se tiene con respecto al cuidado del medio ambiente es, venga, miremoslo desde el enfoque también que se hace en las pequeñas zonas rurales y miremos esas dos diferencias, pero encontramos un conector principal. Y eso también quiero decirlo en este festival. Todas las personas, Orlando, cuando tú los sientas y haces una encuesta, haces una entrevista, todos son conscientes de que el medio ambiente hay que cuidarlo. La diferencia está
en que muchas veces no se sabe por dónde empezar. Y hacia allá es que la Fundación establece estrategias diferentes. Acá, por ejemplo, hemos desarrollado proyectos como Aula Robótica, que es coger a estos niños de estas grandes ciudades y decirles, necesitamos tener alternativas para cuidar el medio ambiente. Utilicemos todos esos conocimientos, toda esta ventaja que nos da esta urbe para poder conectarnos con esa esencia misma. Ha sido maravilloso poder vivir los dos paralelos porque nos ha permitido homologar alternativas y estrategias frente a un mismo camino, frente a un mismo fin. Muchísimas gracias por esa pregunta. Yo quisiera comentarte algo. A mí me llamó mucho la atención esta relación que tú haces de lo que es el desbalance emocional del ser humano, cómo lleva a que seamos, o que el ser humano, la humanidad, llegue a este punto de ser compradores compulsivos, y cómo el ser comprador compulsivo llega a afectar la naturaleza, ¿no? Cómo llega a afectar el medio ambiente. Esta correlación que tú hiciste me llamó demasiado la atención, porque es que da conciencia de que realmente todos somos uno. Aquí nadie es independiente de nadie. Lo que hagamos atropella al otro definitivamente, ¿no? Todo incide en todo. Sí, ese comentario de Diana. Juan quiere hacer una pregunta para continuar luego. Sí. Quería preguntarle a Laura, porque de lo que estamos hablando, más que de estrategias o de técnicas o de conductas, es de un cambio en la mentalidad. Y yo quisiera saber qué es lo que provocó en ti, Laura, ese cambio de mentalidad. ¿Cuándo te diste cuenta? ¿Cuál fue el hecho tuyo, personal, lo que te invitó a este cambio? Juan, muchísimas gracias. Lo que me hizo empezar en todo este despertar de esta manera y con esta filosofía es cuando me di cuenta que hay veces llegamos en la vida y tenemos toda la lista de chequeo. Tengo la casa, tengo los estudios, tengo la familia, tengo el lugar donde vivir, tengo cómo transportarme y se tiene una cantidad de materialidades. Pero en el interior había un llamado que me decía, aquí falta algo, y era conectar efectivamente esas emociones con ese propósito y esa misión principal. Cuando nos encontramos con personas que tenían Juan, Diana, Paul, todo, pero no alcanzan a ver la belleza de la abundancia de su ser, eso nos lleva a decir, aquí falta algo. Y lo que hacía falta era conectar eso, esencia con vocación, con servicio. Yo tuve una experiencia muy particular, muy cercana, donde me di cuenta que necesitábamos migrar a ese mirar consciente de la abundancia, pero no esa abundancia material, sino esa abundancia que está aquí y que está en nosotros porque somos esa chispa divina de fuente de abundancia, de conexión intrínseca. Eso me llevó, y también complemento, literalmente laboro dentro de un relleno sanitario. Entonces, cuando uno mira la realidad, es decir, la ve tan cercana, y yo les invitaría a todas las personas que cuando vayan a una ciudad visiten los rellenos sanitarios, porque eso habla mucho de la ciudad, habla mucho de la cultura, habla mucho de la política y habla mucho de los ciudadanos que viven en ese lugar. Literalmente, Juan, laboro en empresas varias de Medellín dentro del relleno sanitario y es ver de cerca cómo 385 hectáreas se están disponiendo para tapar los residuos que nosotros a través de un modelo de consumo desacelerado terminan en esas grandes condiciones donde podrían ser 384 hectáreas de vida, 384 hectáreas para instituciones, para colegios, pero son hectáreas que la estamos utilizando para disponer y poder mitigar todo lo que nosotros hacemos como ciudadanos, que no somos conscientes del manejo de las emociones y del manejo del modelo de consumo que termina sobreexplotándonos nosotros mismos. Muchas gracias. Cierto, Laura, ese es el drama de los desechos de la civilización que hacemos los humanos. Elvia Sánchez, la madre Elvia Sánchez Torres. Quería preguntarte, Elvia, ¿estás conectada? Parece que no está. ¿Sí está? Estoy con... Sí. Elvia, quería preguntarte lo siguiente. ¿Tú cómo haces ese trabajo, digamos, esa inquietud tuya que te hace moverte, pertenecer a la MESETI
y hacer diversas actividades en torno al bien, al medio ambiente, ¿cómo la trabajas dentro del seno de la iglesia menonita a la cual pertenece? La iglesia menonita es una iglesia protestante que en el mundo es conocida por acciones de objeción de conciencia, por lazos inmensos que se han hecho en conflictos, una iglesia pacifista muy interesante. ¿Cómo trabajas la gestión y la educación ambiental en tu iglesia, Elvia? Bueno, en nuestra iglesia regularmente se trabajan todas esas cosas y por el solo hecho de ser objetores de conciencia, tú sabes que la conciencia abarca todo nuestro ser. Quien no tiene conciencia, pues está fuera de sí, porque la conciencia es lo que nos mueve a hacer las cosas y también nos detiene de hacer las cosas que no debemos hacer. Y el solo hecho de haber estado en mi iglesia a través de toda mi vida, porque no conozco ninguna otra, y fui criada pues muy cerca de los misioneros, muy cerca de personas que me enseñaron. Y luego ya yo comencé mi trabajo con la iglesia desde párvulos cuando yo tenía 13 años. Pasé por todas las edades, párvulos, intermedios, los más grandecitos, los adolescentes, los jóvenes. Fui discipuladora por 13 años para las personas de bautismo y también enseñé escuela dominical por muchos años en todas las áreas, en los jóvenes, en los niños, en los adultos. Soy estudiante del Seminario Bíblico Menonita y también hice lo de la cuestión de la mesa ecoteológica, fue a través de una invitación del padre Alirio y he asistido a muchas actividades, del padre no, sino del diácono Alirio, y he asistido a diferentes actividades con él por varios lugares de la ciudad. Y entonces también cuando se hizo el estudio sobre el ambiente allá en la Secretaría de Ambiente en la Caracas con 54, nos enseñaron muchas cosas. Entonces también es eso, y sobre todo enseñarle a los niños, porque quien enseña a un niño está haciendo una buena cimentación de una sociedad consciente. Porque los niños, la misma palabra de Dios dice, que los niños son semejantes al reino de los cielos. Quien rechaza a un niño está rechazando a nuestro Padre Celestial. Entonces, si nosotros enseñamos a los niños, si les damos bases a los niños, ellos van a ser personitas que van creciendo y allá en su interior de su corazón y de su conciencia tienen esa responsabilidad y les nace hacer las cosas. Entonces es como eso, también yo en el momento que tengo la oportunidad de sembrar una plantita, de cuidar una planta, de cuidar un animal. Mire, mi perro que tengo ahora es un perro muy bonito, pero cuando lo rescaté en la Comuna 4 de Soacha, era un animalito que no le cabía un granito más en su cuerpecito. Entonces todo eso es como lo que me lleva a mí a querer seguir haciendo, y fuera de las cosas que les he enumerado, yo sé hacer muchas otras cosas, solo que el tiempo es muy corto. Es como eso, Orlando. Muy bien, Elvia. Vamos, antes de que Beatriz enuncie una pregunta, a preguntarle al diácono Alirio lo siguiente. En esto, digamos, esto tiene, como lo hablábamos también con Laura, una misma sociedad es diversa y tiene varios escenarios y requiere de pedagogías diversas, como el trabajo que realizan Paul y Ana Beatriz, que con eso caminamos con los indígenas y con las tradiciones ancestrales, etcétera. En el caso de trabajo... Mi nombre es Maquineles. Perdón. En el caso del trabajo que has venido realizando, Alirio, con Mesetti, ¿cuál es la diferencia? Con Mesetti, digamos, desde una visión de la ecoteología, o sea, desde una visión espiritual digamos, de esa inteligencia de gestión territorial en perspectiva de lo sagrado, como tú dices, ¿cuál es la dificultad o qué sientes
en términos generales con la ciudadanía en general, con la ciudadanía de una sociedad secularizada, quizá desacralizada. ¿Qué percibes en la gente no religiosa frente a lo, o no espiritual, así no sea de una religión, pero con un sentimiento espiritual, frente a la temática ecológica y ambiental que nos apremia? Gracias, Orlando, por la pregunta. 3 ideas breves. Primero, tenemos una historia de un cristianismo sociológico que nos ha llevado a una dicotomía entre la fe y la vida. O sea, decimos acá culturalmente, el que peca y reza empata. Entonces, eso nos ha hecho mucho daño en la coherencia, ¿no? Y en esa inteligencia y sabiduría de habitar el territorio. Lo segundo es que también históricamente hemos heredado unas narrativas de la violencia, del dios guerrero. El cristianismo en general, digamos, las religiones abrahámicas han tenido una carga muy fuerte frente a eso. Y en la práctica nos matamos por creencias religiosas o espirituales, y sabiendo que es más lo que nos une que lo que nos divide. Y en ese sentido, pues el hecho de creernos poseedores de la verdad, pues dificulta un diálogo que en el caso concreto de la MESETI, de la Mesa Católica Interreligiosa, pues plantea a los monoteístas con toda su diversidad, ¿cierto? El mosaico de visiones de la vida desde un monoteísmo, el diálogo con el politeísmo, que aparece sobre todo en las culturas ancestrales, y las espiritualidades no teístas, como en el caso del budismo. Pero si bien es cierto, la dificultad está por lo institucional, por lo dogmático, por el peso de la historia. Allí donde está la dificultad también está la oportunidad. Digamos que ahí hay un germen pascual, resiliente, de la novedad y el aporte de convertir escenario negativo en un escenario positivo, porque es justo como traté de expresar con lenguaje un poco más infantil, pedagógico, lúdico. Somos voces diferentes de una polifonía, de una sinfonía, y justamente el hecho de que seamos diferentes es una riqueza, ¿sí? Hay una espiritualidad, una mística que reconoce que en la naturaleza los ecosistemas más fuertes, los biomas más fuertes son los biodiversos. Eso mismo pasa en la sociedad. En la medida que reconozcamos las diferencias, nos fortalecemos, nos inmunizamos y somos capaces también de perpetuar la vida en sustentabilidad y sostenibilidad. Ok, muchas gracias, Alirio. Beatriz Cardoso tiene una pregunta para los ponentes. Sí, en realidad, gracias, Orlando. Si la pregunta va dirigida a cualquiera de los ponentes, en realidad pensando y resumiendo esto como una cuestión de educación, más allá de los trabajos de campo y los trabajos regionales, mi pregunta concreta sería si ustedes creen que dentro de la educación formal, la que nivela, digamos, a la gran mayoría de la población, se está formando a los ciudadanos con características de libre pensadores y también responsables, o estamos muy lejanos de ellos y están formando consumidores. ¿Y cuál sería la consecuencia? Creo que... Bueno, yo invito a que todos respondan esta interesante pregunta, si la educación formal está formando realmente gente responsable, libre pensadores o simplemente consumidores. Entonces, Paul, tu respuesta, después a Ana Beatriz, Laura, Elvia y Alirio. Ok. Sí, claro, en la educación formal es posible para enseñar muy simple a los niños pequeños hasta los niños grandes de 18 años, los jóvenes, ¿sí? La forma de cambio del switch a la naturaleza. Eso es muy simple. Y el tema es que cambien el switch de consumo. Y eso es también relativamente simple. Sí, la una forma es la educación familiar.
¿sí? En las familias se enseñan otra vez, como por ejemplo nosotros abuelos y mis padres, ¿sí? El consumo menos tiene más valor si tú eres en la naturaleza y no solo en el televisor. Y mis padres, por ejemplo, fueron siempre con nosotros en la naturaleza. Una caminata pequeña y se enseñan a nosotros una plantica izquierda, una plantica a la derecha y a ver a la naturaleza en el silencio. Solo estas tres cosas muy simples es posible para educar también en las familias de hoy. Gracias, Paul. Ana Beatriz. La educación formal, desafortunadamente, nos están enseñando al consumismo. Todos los días nos dicen comprar, comprar. Vemos también en la publicidad, desafortunadamente, los medios de comunicación nos inundan de muchísima información y siempre queremos comprar y comprar y comprar. Cuando yo vi la Fundación Saber de ella decía, nos enseñan a consumir y a consumir. Entonces, si salió la moda del pantalón, de los zapatos, de la gorra, y compramos y compramos, es aterrador que hay personas que pueden tener de 1 a 100 pares de zapatos. Uno puede tener 1, pero el otro puede tener 100. ¿Y qué pasa si no tenemos sino 2 pies? Estoy poniendo ese caso. Entonces, sí, nos están a ser consumidores y a no cuidar el planeta. Esa es mi respuesta. Gracias, Ana Beatriz. Laura, de la Fundación Severdi. Muchísimas gracias, Orlando. Yo sí voy a dar una respuesta un poquito más optimista. Yo siento que los currículos de las diferentes instituciones están migrando a incorporar estos conceptos con los niños, porque he tenido la oportunidad, yo tengo 2 hijos, y en los currículos de mis hijos observo que lentamente se le está haciendo como una lucecita, se le está abriendo como una puerta a que estos conceptos empiecen pues como a migrar a nivel de educación. Pero también quiero decir algo, recordémonos que esa educación que está llamado el mundo y que necesitamos es la educación que coge instituciones, que coge familia, que coge a tíos, que coge televisión, que coge a todo mundo. Y en esa sincronía siento, Orlando y Diana, de que efectivamente estamos migrando hacia una sociedad mucho más consciente. Vamos por el camino, vamos dando los pasos lentamente, pero por estos festivales y diferentes conferencias y congresos en los que he participado, yo siento que cada vez son más las personas que están haciendo un alto en el camino y la vibración planetaria nos está llevando a ese rincón de poder ser ciudadanos mucho más conscientes y considero que vamos caminando hacia allá. Muchas gracias. Perfecto. Laura. Elvia, la madre Elvia Sánchez. Si nos escuchas. Bueno, vamos avanzando. Ya entró Elvia. Elvia. Bueno, yo diría que sí, en algunos colegios sí. Y por ejemplo, en los colegios que se llaman los ITAS, que son institutos agrícolas y pecuarios, en esos institutos sí se enseña, porque se crían animales, se hacen cultivos y se concientiza a los muchachos, y hay unos donde hay internados y allí se les enseña mucho porque en sus horas extras tienen maestros que los enseñan en los proyectos y en los proyectos les enseñan cómo usar los abonos orgánicos y todo eso en lugar de muchos químicos. Y también, digamos, con las huertas caseras, en lo que les decía yo de los proyectos donde yo he trabajado, porque yo supervisaba proyectos siendo veedora regional de Bogotá y Soacha, de la iglesia menonita. Yo supervisaba proyectos y en estos proyectos... Disculpa, Elvia, nos quedan 3 minutos, redondea en 1 minuto para una respuesta breve también del decano, del diácono Alirio. Ahí voy. Entonces, en esos proyectos uno a los niños les enseña
lo de las huertas caseras, y hay que ver que, por ejemplo, en las familias de Creciendo Juntos, en algunos ya tienen sus huertas caseras, sus cultivos hidropónicos y todas estas cosas. Y también desde la religiosidad se puede enseñar cómo salir un poco del consumismo y regresar a nuestra forma original. Perfecto. Muchas gracias, Elvia. Alirio, ¿cuál sería tu respuesta? Salvo contadas excepciones, la respuesta es que nosotros como en la educación formal no estamos haciendo un cambio, al contrario, estamos generando consumidores y que estamos de nuestras instituciones formales, sean los dirigentes de nuestros países, pues que nos tienen en la bancarrota, en la corrupción, en la depredación. Digamos, es la respuesta escueta. Ahora, ¿que hay una transición? Sí. ¿Que hay fuentes, por ejemplo, de Paulo Freire, Foucault con Aula Viva, colegios Bandera Azul? ¿Sí? Entonces, hay esperanza y justamente estamos acá para hacer la transformación. Perfecto. Muchas gracias. Como va tomando forma todo en unidad, qué pena porque el tiempo se nos va a ir como empaquetando y se trata de que todos podamos escuchar los saberes de todos los compañeros y lo que hay que para compartir. Vamos viendo cómo el corazón va despertando, el espíritu va danzando y el alma empieza a recordar, ¿no? Todos empezamos a reconocer esa conexión en unidad. Y habíamos tenido una falla técnica en la ponencia de una compañera, que creo que ya lo resolvimos y entonces vamos a tratar de pasarlo antes de terminar. Hola, mi nombre es María Ángel Uribe y mi proyecto Camino de Vida Cuántico. Y hoy vengo a compartir esta ponencia para el Festival Global de Transformación de Colombia. Y hoy vamos a hablar sobre las constelaciones cuánticas familiares para poder encontrar y para poder facilitar ese movimiento, para poder realizar cada uno de nosotros, posicionándonos en ese punto, a ese salto cuántico que cada uno ya desea en su alma, que cada uno desea poder vivir para poder seguir en esta transformación de estos momentos en los cuales estamos viviendo de forma individual y de forma colectiva, para formar parte de esta comunidad, sentir que nos acompañamos a nosotros mismos, acompañamos a nuestro sistema familiar, pero además acompañamos al sistema del colectivo, de la humanidad, de ese movimiento en el cual ya llevamos tiempo inmersos y que en estos tiempos podemos notar un poco más la vibración para ese cambio, para ese salto, cual cada uno de nosotros, nuestra alma, nuestro cuerpo, ya desea realizar, ya desea apostar. Como os decía, vengo a hablaros de constelaciones cuánticas, familiares, sistémicas, sobre todo del ser. Las constelaciones fueron creadas por Bert Hellinger y además llevan consigo aportaciones de Virginia Satir, que muchas veces no se tiene en cuenta todo ese trabajo que hacía Virginia Satir con las familias, con ese acompañamiento en los procesos de vida que acontecían. Bert Hellinger aprendió de nativos y fue dándose cuenta que era necesario introducir nuevas técnicas para poder aliviar, para poder dar un movimiento nuevo, un movimiento al alma, un movimiento profundo, para que podamos sentirnos acogidos, abrazados por nuestro sistema familiar de origen, nuestro sistema familiar en el cual ahora cada uno de nosotros podamos estar. Y ese sistema familiar también, que ahora empezamos a dar una mirada, desde mi trabajo personal, una mirada de ese trabajo, a ese sistema álmico al cual también pertenecemos, pertenece nuestra alma desde hace un montón de encarnaciones a través de ese viaje que realiza a la Tierra para experimentar. Por tanto, vamos a hablar un poquito de qué son las constelaciones familiares.
realizan la función de ordenación de la energía del sistema familiar, acompañan a poder restablecer el orden familiar mediante el amor incondicional a todo tal cual ha sido, de la forma que ha sido, recordando la inclusión de todos los miembros, los que están muertos, los que están vivos, los que están excluidos, todos pertenecen al sistema. ¿Qué quiere decir? Orlando. El micrófono. No te oímos. Vamos hasta la 1:30 en este módulo, tengo entendido. Vamos a hacer una pregunta también para los exponentes, y es en el sentido de ver si, obviamente que ellos sí, pero digamos si en términos generales la gente experimenta el trabajo ambiental, el trabajo ecológico como una práctica del ser, como una práctica espiritual, o es un trabajo del mundo material, o se ve relacionado con lo espiritual, el trabajo de la gestión ambiental. ¿Qué nos dice Ana Beatriz y Paul? Vamos a hablar todos también, a medir un poco el tiempo de las respuestas para que Elvia, Alirio, Paul, Laura y Ana Beatriz puedan expresarse. Bueno, hablo desafortunadamente y afortunadamente. Desafortunadamente hay personas que no tienen conciencia de cuidar el planeta, ¿sí? Pero gracias a Dios estamos despertando lo que estamos viendo con el tema de la madre tierra, que todos estamos, desafortunadamente, no sé cómo le diría, si tomamos una gaseosa, si comemos, lo botamos a la basura, lo hacemos y no entramos en esa conexión, esto hace daño. Por ejemplo, voy al tema de los empaques de las comidas y del el plástico. Tenemos que buscar otra opción para cuidar este planeta. De niños no nos enseñaron, desafortunadamente en el caso mío, no nos enseñaban que, por ejemplo, el vidrio podía hacer candela y quemar, porque en ese entonces yo era niña y no había unas temperaturas muy altas. En el caso de ahora, por ejemplo, en el caso de Paraguay, tenemos temperaturas de 40 grados, donde si no tomamos agua nos vamos a morir, ¿sí? O sea, tenemos que consumir 1 o 2 o 3 botellas mínimo de agua, ¿sí? Porque estamos deshidratados. En Bogotá es el caso que tomamos un vasito de agua nada más, pero aquí, en este territorio, necesitamos consumir agua, muchísima agua, y no tenemos esa conciencia de cuidar. Pero sí entramos en sintonía de otras personas, como están diciendo, estamos entrando en ese despertar de conciencia que tenemos que cuidar, y mucha gente ya lo está haciendo. Perfecto. Paul, ¿qué dices? Perdón, Orlando, por favor, repite la pregunta en corto. Sigue, Diana. Sí, no, pero es que como llevas una secuencia en la pregunta, iba a abordarlo desde otra perspectiva, como es un guardián de la sabiduría celta. Me da mucha curiosidad ver con qué visión, qué sabiduría, cómo están llevando esta cultura, cómo están integrando todo. Aquí, pues, yo sé que no muchas personas tienen conocimientos de las haditas, de los elementales, de esta cultura tan maravillosa, ¿no? Entonces, ¿de qué forma integran todo? ¿Cómo transmiten la sabiduría? Y cuéntanos, ¿qué haces allá en la Selva Negra de Alemania? ¿Cómo es tu trabajo allá? ¿Cómo transmite la sabiduría celta por ti? ¿Cómo la transmite? Sí, ok. Vamos a la Selva Negra, arriba de los bosques nativos. Y los pueblos acá es el tema de
¿Cómo explicar? Me faltan unos vocablos, perdón. Ay. Ok. Pasa, por favor, pasa. Me olvidé el hilo, perdón. Se quedó con tu palabra. Continúa con tu pregunta. ¿Cómo hacen los rituales? Es que a veces Paul no entiende la pregunta. Me faltan unas vocablos españoles. Se oye muy lejano el sonido, no se te oye, Paul. El lunes hacer pasta, ¿otro? Ok, bueno. De parte de nosotros transmitimos muchas veces solo si caminamos con los niños, enseñamos todo alrededor que pasa alrededor de nosotros. Por ejemplo, nos sentamos al frente de una planta y preguntamos a un niño qué sientes con esta planta. Conéctate en silencio con esta planta. Y los niños tienen una muy gran conexión con una planta, con una hierba, también con una roca, con un animal. Y todo de eso. Sí, y en la noche abrimos muchas veces un fuego. Y también estamos en el silencio a escuchar a la llama del fuego. Y se aprenden conectarse sobre el fuego, sobre el humo del fuego a su interno. Y después lleguen, como sueños, como historias. Y los niños hablan después sobre estas experiencias. Yo escuché como un ave, yo escuché en el fuego como una serpiente. Yo vi, por ejemplo, un animal, una tortuga, un pequeño animal como se llama ratoncito y todo de eso. Y en este momento se conectan totalmente con la naturaleza. Y también vamos a los sitios sagrados de los celtas, que tenemos mucha historia, hablando ahora de la Selva Negra. Sí. Estamos en estos sitios y hacemos conexión en meditación, para conectarnos también con esos seres que están y que en sueños, como dice Paul, nos vienen las imágenes, o nos conectamos con un árbol y también podemos ver el árbol, el ave y lo que el árbol nos dice también. Es esa conexión de espiritualidad y ser nosotros mismos honestos en lo que vemos y hacemos. Perfecto, gracias Paul, gracias Ana Beatriz. Laura, cuando vengas por acá nos vemos, Paul, y cambiamos, pues. Laura. Sí, ok, claro que sí. Claro que sí. Bueno, sí estás. Laura, entonces, ¿cómo se percibe esa conexión, o no se percibe en la gente del trabajo ambiental, de la gestión ambiental, del trabajo ecológico, con algo más ontológico, con algo que inspira, con lo espiritual? Mi respuesta, Orlando, brevemente es lo siguiente: no se puede amar a lo desconocido. Entonces, no podemos hablar o no podemos permitir que la sociedad migre hacia un nivel de conciencia ambiental si no logra primero respetar ese ser como luz y chispa divina. Yo siento que lentamente estamos migrando a ese nivel de integridad, a ese nivel de unidad y a ese nivel de conciencia, porque para poder amar el medio ambiente tenemos que amarnos nosotros mismos, y hacia allá está caminando la vibración planetaria. Muchas gracias. Laura, te iba a hacer una pregunta adicional. ¿Tú tienes conexión con la tradición de tus ancestros, con los Yoruba, con los orishas, con la espiritualidad sagrada africana? Total. Orlando, eso también es como la fuerza y el empuje de todo ese tema ancestral, de toda esa idiosincrasia del Chocó, de toda esa majestuosidad que se ve en ese territorio, en ese arcoíris de conocimiento y ese arcoíris de tanta información, hay veces muy sagrada, muy oculta, pero de una belleza inmensurable. Sí, eso es lo que me empuja y me ha impulsado. Esa es la razón de ser también, de poder levantar la voz
y presentarle al mundo toda esa cultura maravillosa de mi gente, de mi departamento, de África como tal. Gracias. Gracias, Laura. ¿Qué nos dice Selvia del tiempo? Ella levantó la campanita de... ¿Qué? ¿Cómo es la pregunta, Orlando? Juan creo que quiere preguntar algo. No, ¿cuánto tiempo nos queda? 3 minutos, yo la levanté. 3 minutos. 3 minutos, ya no alcanzamos a hacer Juan, ya... creo que quiere hacer una pregunta, perdón. No alcanzamos, Juan, porque, mira, un minuto, Elvia contesta en 1 minuto, si hay espíritu, tú sientes que la gente con la que tú trabajas lo ambiental, conecta eso con la espiritualidad, ve eso espiritual, y es la misma pregunta para Lirio. Un minuto y 1 minuto ya se pasó y se acabó y entramos al himno. Mil gracias a todos por estar, a los ponentes, a los participantes. Un abrazo grande, un abrazo de tierra, un abrazo del cielo. A ver, Elvia. Bueno, yo digo que no. En la gran mayoría no, ellos escuchan u oyen, porque cuando uno escucha, asiente, pero ellos oyen, más no escuchan. Hay mucha minoría que sí lo entienden y que quieren hacerlo, pero la gran mayoría dice, ¿y qué tiene que ver? ¿Qué va a sentir un animal? ¿Qué va a sentir una mata? Así como con desprecio, como que si fuera que los animales no sintieran, y como si fuera que los árboles no fueran seres vivos, porque están verdes, porque el viento los mueve, porque todo eso. Entonces la gente no se ha concientizado aún. Por más que la pandemia ha llevado a muchas, por ejemplo aquí en el sector donde yo vivo, que hay muchos parques, en el tiempo de la pandemia, donde no había polución, donde no había contaminación, ni tanta gente caminando por ahí, las matas reverdecieron y florecieron en gran manera. Perfecto, Elvia, muchas gracias por tu participación. Diácono Alirio Cáceres, Alirio, ¿qué nos dices al respecto? Pues en general hay una ecología superficial, en general hay un capitalismo verde, hay una ecología de fachada, pero yo llamaría la atención sobre los testimonios concretos de las víctimas, ¿no? De los mártires. Berta Cáceres, Dorothy Stein, Chico Méndez, Gonzalo Cardona. Allí hay pruebas fehacientes de que esa espiritualidad que en nuestro caso tiene como referencia a Francisco de Asís. Francisco de Asís es una mística, es una espiritualidad de movimiento encarnada. Pues sí es posible una ecología profunda, transformadora del interior y que se refleja en el exterior.